El Señor Jesucristo, perdón, se fue la señal, decía yo que el Señor Jesucristo en su escatología de Mateo 24, Mateo 25, en una parte de esos versículos nos indicaba del aumento de la maldad. Mateo 24, 12 dice: por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriaría, multiplicarse la maldad, ¿sí? Y lo estamos viendo en estos tiempos que el mundo pasa por una crisis de violencia, por una crisis de maldad en todo el mundo. Europa está llena de violencia de parte de los musulmanes en contra de los nativos europeos, violaciones, asesinatos. ¿Qué podemos decir en África, donde los hermanos cristianos han sido asesinados brutalmente por los grupos radicales musulmanes en diferentes países de la África, ¿sí? Y ahora en Siria está también haciéndose podríamos decir, un genocidio, porque bueno, es un exterminio de nuestros hermanos también cristianos ortodoxos, cristianos católicos romanos, cristianos evangélicos que hay en Siria. Y acá en México pues hemos visto que el crimen organizado ha perfeccionado sus maneras de violencia, de asesinatos. Encontraron un rancho acá en México con crematorios y se dice que ahí podría haber más de 1,500 personas que fueron asesinadas. Pero esto ya se había venido de hace algunos años, más de 10 años. Creo que los grupos delincuenciales en México han tenido ese tipo de prácticas de incinerar los cuerpos, de meterlos en tambos con ácido y todo esto. México es un cementerio y todo esto nos está dando la pauta para decir que estamos viviendo esta situación que el Señor Jesucristo ya nos alertaba y que posteriormente el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo número 3 nos hablaba de los tiempos peligrosos, que íbamos a vivir en los tiempos postreros. Y me llama la atención que también el Señor Jesucristo nos dice que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, y en los días de Noé la tierra estaba ya impregnada de violencia, de corrupción, hermanos. Esto nos está dando la señal de que Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Estamos viviendo como en los días de Noé, estamos viviendo como en los días de Sodoma y Gomorra. Yo se los comenté en un programa pasado, en la época de Sodoma y Gomorra, de tanta violencia y tanta degenere que hay actualmente en el mundo, y ahora lo estamos viviendo en la violencia que se está viviendo. Verdaderamente es triste ver esta situación de nuestros hermanos en Siria, cómo son asesinados niños, ancianos, mujeres, por parte de estos grupos radicales musulmanes. Y no se diga también en África, también son decapitados allá en África, y allá están haciendo un genocidio en contra también de los que practican el cristianismo. Y bueno, el mundo no está exento, no tan solo los cristianos están siendo agredidos, sino yo le decía, la violencia ha crecido en todo el mundo porque pues se tiene que cumplir la palabra del Señor. Y yo me pregunto, hermanos de la iglesia de Cristo, ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted está orando por todo esto? ¿A usted le duele en su corazón cuando ve estas imágenes tan desgarradoras? Cuando ve todo esto que está sucediendo en el mundo, cuando se entera usted que millones de niños desaparecen al año en todo el mundo, niños que son utilizados para ritos satánicos, para pornografía infantil, para pederastía, para tráfico de órganos, y esos niños inocentes son asesinados, y muchos de ellos son utilizados para esta llamada droga que utilizan estas gentes de la élite poderosa satánica llamada adrenocromo.
y todo esto, hermanos, y el aborto que hay también en las jóvenes que ahora no respetan la vida. Y todo esto es muerte, hermano. La cultura de la muerte se vive en estos tiempos, en este mundo. Y parece que la iglesia se encierra en sus templos y no escucho el clamor de la iglesia por todo esto. Probablemente algunas iglesias sí lo hagan, pero en general en los servicios que hacen, que yo veo por las redes de internet, yo no veo que las iglesias estén orando, estén clamando, estén pidiendo por todos estos hermanos que son asesinados, perseguidos, o por todos estos niños que son asesinados, que son desaparecidos, por estos jóvenes también que son engañados por el crimen organizado y después son asesinados, hermanos. Vivimos tiempos de violencia, hermanos. La Iglesia de Cristo despierta. Estamos nosotros a hacer la luz en las tinieblas que se están viviendo y tenemos que clamar al Dios del cielo por su misericordia. Así que esto está pasando. Yo hace unos momentos subí en nuestra página algunos videos de lo que sucede en México, lleno ya de ritos satánicos en nuestro país, de ritos satánicos, de altares a Baphomet en diversas partes del país. Desde que este gobierno entró, el gobierno pasado, entregó el país a las tinieblas cuando hizo un rito de brujería al momento de tomar posesión de su gobierno, y esta gobernante que acaba de entrar hizo lo mismo también, entregando el país a las fuerzas oscuras. Y eso, pues bueno, muchos evangélicos están cegados, siguen apoyando a estos gobiernos y a pesar de las evidencias siguen ahí cegados por esta maldad y no ven la claridad, la verdad de la luz de las escrituras. Nosotros como evangélicos no podemos estar apoyando a este tipo de gobernantes, discúlpenme, gobernantes que entregan al enemigo el país, gobernantes que están coludidos con la delincuencia, gobernantes que están legislando a favor del aborto, a favor de la ideología de género. El evangélico verdadero no puede hacerlo, aunque algunos por ahí, lobos vestidos de oveja, decían que no era cierto que este gobierno hacía todo eso. Yo voy a subir un video de uno de ellos que lo dice abiertamente. Posteriormente voy a hacer un programa para evidenciar a estos tipos de lobos que están metidos en las iglesias, en las organizaciones. Pero tengan cuidado, hermanos, despierten, que la luz del evangelio les resplandezca para que ustedes vean la mentira en la que han caído. Y no tan solo en México, en Latinoamérica está pasando todo esto. El enemigo es muy sutil, el enemigo les pone la mentira por unas prebendas que les dan, por un apoyo que les dan. Ustedes venden su alma, venden su conciencia, y eso ya es pecado, déjenme decirle. Así que bueno, yo los invito a que podamos aclamar, interceder, ponernos en la brecha por todos estos inocentes que están sufriendo tanto en nuestro país como en diversas partes del mundo, hermanos, porque eso nos llama el Señor a hacerlos. Así que este es nuestro mensaje de esta tarde. Vamos a seguir subiendo contenido. Estamos preparando nuestra tercera temporada, primeramente Dios, ya muy pronto. Y bueno, vamos a tener invitados, espero en el nombre de Señor Jesús, y ayúdenos. Ore por este ministerio porque pues bueno, hemos estado un poco con problemas de salud, pero aquí estamos. Y ore por nosotros para que este ministerio siga adelante, para que tengamos los recursos para poder hacer lo que queremos hacer, porque pues hay que invertir en la tecnología y en otras cosas, pero Él va a proveer conforme a su misericordia. Dios le bendiga, hermanos, y despertemos para que la iglesia se levante, la iglesia sea esta luz que necesita las tinieblas que estamos viviendo en estos tiempos, en los últimos tiempos, porque Cristo nuestro Salvador viene pronto. Maranata, te estamos esperando, Señor Jesús, ya ven pronto. Aleluya.